Santidad para todos, la Filotea, inicio la vida de santidad. Seréis santo, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Escrito por San Francisco de Sales, patrono de quienes se dedican a difundir buenas lecturas. Versión y adaptación de Padre Eliezer Salesman. Lector Lidia Chaparro Varela. Historia del libro más famoso de San Francisco de Sales. Tomada de la biografía de San Francisco de Sales escrita por Padre Eliezer Salesman. En 1609 aparece el libro que iba a ser popular y simpático a San Francisco de Sales en todos los países y en todos los tiempos. La introducción a la vida devota o iniciación a la vida de santidad. Al principio no tenía la intención de publicar un libro, sino que sencillamente fue escribiendo buenos consejos en cartas a personas que le pedían dirección espiritual, y después, al reunir muchas de estas cartas, resultó un tratado maravilloso de cómo santificarse en los oficios de la vida ordinaria. Especialmente había una mujer deseosa de que vuestro santo le diera dirección espiritual, y como vivía lejos de la ciudad, le pidió que le escribiera de vez en cuando algunos consejos para lograr hacerse santa en sus oficios de cada día. San Francisco empezó a escribirle regularmente, dándole consejos muy prácticos y fáciles para adquirir la santidad. Esto no era nuevo para él, pues ya muchas veces había puesto por escrito algunas meditaciones para que su madre y otras señoras pudieran leerlas de vez en cuando. A la señora de Chantal y a otras damas, ya muy adelantadas en la vida espiritual, el santo prelado les escribía apenas algunos consejos generales, pero a esta señora, Madame de Chamoursy, que era una principiante, se propuso enseñarle por escrito todos los más importantes detalles para llegar a ser un alma devota. Ella iba conservando cada carta del santo como un verdadero tesoro para leerlas y comentarlas con sus amigas. Y cuando ya tuvo coleccionadas bastante de estas cartas, la mostró a un padre jesuita, al cual le pareció que esto era algo muy digno de ser publicado, y le suplicó a Monseñor de Sales que llevara a la imprenta tan preciosos consejos para las almas. El buen obispo aceptó el consejo del padre jesuita, le pidió a la señora que le enviara la colección de cartas, y después de corregir algunas cosas y añadir otras enseñanzas que había escrito en cartas a diversas señoras, envió todo el escrito a la imprenta en 1608, y ya en 1609 aparecía en Lyon el libro con el título de Introducción a la vida devota por Francisco de Sales, obispo de Ginebra. En aquel tiempo la gente se interesaba mucho por la religión, y había tres clases de escritos. Los grandes tratados de teología, escritos en latín, eran para los teólogos y sabios muy instruidos. Los tratados de místicas, como los de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, los leía con gusto las almas muy espirituales, especialmente en los conventos, pero su lectura asustaba al común de las gentes. Y venían luego los tratados sencillos de moral, que sí se presentaban para que los leyera la gente del pueblo, pero que eran a veces bastante secos. Había un libro muy famoso, La imitación de Cristo, que se leía mucho, pero estaba dirigido a personas piadosas. Había otro que encantaba a San Francisco de Sales y que por 19 años llevó en su bolsillo para leer una página cada día. Se llamaba El combate espiritual. Era verdaderamente hermoso, pero estaba dirigido a personas muy espirituales. Hacía falta un libro para el común del pueblo, para cocineras y costureras, para amas de casa y peones del campo, para albañiles y negociantes y empleados. Un libro que enseñara cómo ser santos los que viven en la vida más ordinaria del mundo. Y este era el libro que ahora aparecía. Ahora sí que podían leer sabrosamente las gentes más sencillas, un libro que pudiera entender y practicar. Se imaginaba el pueblo que ese tiempo que la santidad estaba reservada para los sacerdotes y religiosos, y que para hacerse santo había que dedicar muchas horas cada día a rezar, y además hacer ayunos continuos y saberse muchas páginas de libros santos y trasnocharse rezando y leyendo y haciendo penitencias. Y en su nuevo libro, nuestro santo venía a decirles algo muy distinto, que en toda profesión honesta se puede conseguir la santidad.
Repito, que en toda profesión honesta se puede conseguir la santidad. Repito, que en toda profesión honesta se puede conseguir la santidad. ¿Qué tan santo puede llegar a ser un albañil construyendo, una cocinera lavando platos, un comerciante vendiendo y comprando, y un campesino cultivando, como el sumo pontífice redactando encíclicas, o un sacerdote predicando, o un religioso ayunando? Que lo importante es hacer bien lo que se tiene que hacer y hacerlo todo por amor a Dios. Y lo mejor de este libro es que no se contenta con anunciar que a todos les es posible ser santos, sino que va enseñando claramente unos medios muy fáciles y muy prácticos para conseguir la santidad. Dice el santo: Dios no es amigo de llevar a las almas a la santidad con asperezas y sustos y violencias, sino suavemente, como un buen padre de familia lleva a sus chiquines que apenas están empezando a dar sus primeros pasos. Le agrada aquella frase de Jacob a Esaú cuando éste le pidió que le siguiera a veloz carrera por la llanura. Tengo niños pequeños y corderitos recién nacidos, y si los hiciera viajar a más alta velocidad, se me morirían de cansancio por el camino. Por eso tengo que ir al paso que ellos pueden caminar. Génesis 33:13. El libro de La Introducción a la Vida Devota parece haber tenido esta frase como lema: caminar al paso que los principiantes pueden caminar. Por tales razones se comprenderá el éxito tan extraordinario que esta obra tuvo desde el principio. Es que resultó una gran verdad lo que dijo un lector: busqué un autor y me encontré con un amigo. Busqué un instructor y me encontré con un padre amable. Busqué un corrector y me hallé junto a un médico maravilloso. Buscaba un guía y me vine a hallar a un extraordinario consejero lleno de comprensión y sabiduría. El rey Jacobo de Inglaterra exclamaba al leer el libro de santos del Santo de Sales: quisiera ir a Francia por un solo fin: dar un abrazo de inmenso agradecimiento al autor de la Introducción a la Vida Devota o Filotea. San Francisco le puso a su libro 2 títulos. Uno de ellos es la Filotea, que significa el alma que ama a Dios. Con este nombre se conoció popularmente el libro en los siglos pasados. Ahora se ha vuelto más generalizado el de Introducción a la Vida Devota o Iniciación a la Santidad, pero de ambas maneras se le nombra en todas partes. Detalles curiosos de la Filotea. Si no supiéramos que quien escribió este bello libro era un hombre de unos 40 años, alto, vigoroso, gallardo, nos imaginaríamos a su autor como un venerabilísimo anciano lleno de experiencias, rico en sabrosos recuerdos, que ha recopilado para sus nietos y nietas las más simpáticas experiencias espirituales de su larga vida. La dulzura y la bondad circulan por todas las líneas de este escrito, y el lector no puede menos que adquirir un verdadero cariño y una gran simpatía por el autor. A veces cuesta creer que un escritor tan suave, tan comprensivo, con una bondad tan inmensa y un desbordamiento tan universal de amor hacia los demás seres humanos, sea de un siglo en el cual la gente era tan tremendamente agresiva y peleadora, y amiga de discusiones y de exageraciones. Y no se puede explicar todo esto sino creyendo que Francisco recibió del Espíritu Santo aquellos carismas o frutos espirituales que, según San Pablo, el Divino Espíritu regala a quienes le son más fieles: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Gálatas 5:22.
Ya desde las primeras páginas se encuentra el estilo cordial y el sencillo del escritor. En el prólogo dice: te ruego que leas esta introducción, y así me darás a mí una satisfacción y encontrarás también tú otra buena satisfacción. Lo que llama también la atención es la abundancia de las comparaciones. Ningún autor las ha preferido y prodigado tanto como él. Si las quitáramos de este libro, quedaría reducido a una tercera parte. Pero este grupo de imágenes y comparaciones constituye uno de los encantos de la Filotea, o Introducción a la vida de santidad. Francisco tiene un verdadero genio para buscar y encontrar comparaciones. Las toma en todas partes, de la Sagrada Biblia, de la vida de los santos, de los libros de ciencias, de los recuerdos personales de su vida pasada y de los que va viendo, oyendo por donde va pasando. No le cuesta trabajo buscarlas, como que van brotando de su imaginación fácil y espontáneamente. Desde el principio advierte al lector que él no tuvo tiempo para ir investigando con especiales técnicas lo que allí escribe. Aquí no encontrarás exactitudes perfectas, ni lenguaje rebuscado y florido, porque yo tenía muchas cosas más que hacer y no tuve tiempo para ello. Lo que encuentras aquí es una serie de advertencias y consejos espirituales, dicho todo con la mayor claridad y facilidad que me ha sido posible. Más tarde, en su famoso libro del amor de Dios, ya empleará comparaciones mucho más estudiadas, pero menos espontáneas y afortunadas que las que emplea en la Filotea. Empieza comparando al Espíritu Santo con una florista que hacía muy bellos ramos de flores y que participaba en concursos con los mejores pintores de ramos de flores. En labios de Francisco a nadie le pareció irreverente esta comparación. Sus comparaciones son simpáticas aunque no sean reales. Él las sacó de libros que en su tiempo eran tenidos como científicos y que después no han resultado serlo muy en serio. Pero en su ingenuidad creía aquellas cosas y sus lectores gozaban leyéndolas. Sus comparaciones de botánica y zoología las saca de Plinio, un autor muy famoso, muerto en la erupción del Vesubio en el año 79, y cuyos libros de ciencias naturales eran muy populares en aquellos tiempos. De él saca comparaciones muy curiosas como estas. En las islas Calidonias corren fuentes de agua dulce por medio del mar amargo, y así el alma piadosa logrará mantenerse en paz y alegría en medio de este mar de amarguras de la vida. Los insectos logran cruzar por medio de las llamas sin quemarse las alas, y así el alma fervorosa logrará pasar por entre las llamas de las pasiones de esta tierra sin que se les quemen las alas que las llevan hacia Dios. La madreperla vive en el fondo del mar y jamás le entrega la más mínima gota de agua, y así el alma que vive en amor de Dios no la llegará el mal del mundo. Hoy quizás nos sonreímos ante estas noticias, pero en ese tiempo ni el rey Enrique IV, ni el rector de la Universidad de París, ni los más grandes sabios se reían de que a la madreperla no le entre agua, o de que un insecto pase sobre las llamas y no se les queme las alas, o de que por entre un mar de aguas amargas atraviesa un río de agua dulce. Eso no lo creería todo el mundo, y hasta ciertas cosas más escandalosas que cuenta enseguida el santo, como esto que enseña Plinio, que las cabras respiran por las orejas. Lo importante para él era sacar una buena enseñanza, que amarrada al recuerdo de esas simpáticas comparaciones se quedara pegado el alma. Otro detalle del estilo de nuestro obispo son las deliciosas pequeñas narraciones, con las cuales acompaña a veces a sus comparaciones y enseñanzas. A ratos pareces un buen viaje campesino, contando antiguas historias como por ejemplo esta. Alejandro Magno pidió al pintor Apeles que le hicieran el cuadro de una diosa y para ello le permitió tomar de modelo a la secretaria del rey llamado Campance, y el famoso pintor de tanto observar el rostro de Campance para dibujarla se enamoró fuertemente de ella, y habiéndolo sabido el gran Alejandro le permitió que se casara con ella, privándose así él de una hábil secretaria con tal que su amigo pudiera formar un hogar feliz.
con lo cual demostró el rey tanta personalidad como si hubiera ganado una gran batalla. Y yo me pongo a pensar que a los que nos permite Dios dedicarnos a observar cómo son las virtudes para enseñarles a los demás a practicarlas, nos debería suceder también el enamorarnos de tal manera de esas virtudes que ya no podamos vivir sin tenerlas como compañeras de nuestra vida espiritual. Hay otro atractivo en los escritos del buen Francisco. Es un poco de malicia y gracias a algo picante que sabe poner en lo que va narrando. Así, por ejemplo, dice, hay pecadores que dejan de pecar, pero les sigue gustando el pecado. Son como aquellos a los cuales el médico les dice que no pueden comer ciertos manjares porque les hacen daño para la salud y dejan de comerlos, pero siguen pensando, si pudiera comer de aquellos manjares que estaban prohibidos. Y va describiendo con gracia y cierta sana picardía el modo de ser de algunos caracteres muy especiales. Dice pues, hay creyentes que aceptarían con mucha paciencia que hablen mal de ellos, con tal de que los que oyen las murmuraciones no creyeran nada de lo que contra ellos han dicho. Hay murmuradores que son muy peligrosos porque forran con miel el puñal con el que van a romper la fama ajena. Ponen primero un prólogo alabando al otro y enseguida ahí va el ataque. Yo lo quiero y en verdad lo estimo, empiezan diciendo, pero lástima que ha hecho esto y ha dicho lo otro y tiene tal defecto. ¿De qué le sirve todo lo bueno que dijo al principio si luego se dedica a desbarrar contra él? Un éxito editorial. Su pobre librito, como lo llamaba él, tuvo tan formidable aceptación entre el pueblo y los sabios, entre los piadosos y los menos piadosos, que durante la vida del santo alcanzó a 40 ediciones y después ha seguido editándose continuamente. Ya pasan de 1000 las ediciones que se han hecho de la iniciación a la santidad o introducción a la vida devota. Está traducido en más de 40 idiomas y la simpatía universal lo sigue rodeando como cuando nació en 1609. El rey Enrique IV decía que este libro superaba en simpatía y en santa influencia a los demás libros que él había leído hasta entonces, excepción hecha de la Sagrada Biblia. La reina de Francia mandó encuadernar lujosamente un ejemplar de la Filotea, engastarlo en diamante y lo envió al rey de Inglaterra como regalo muy especial. El superior general de los cistercienses decía que este libro era la obra espiritual más provechosa que él conocía. Y el arzobispo de Viena le escribía a San Francisco aconsejándole que dejara de lado todos los demás oficios y se dedicara a escribir, pues para esto había recibido especialísimos dones de Dios. El superior de los monjes cartujos le escribía aconsejándole que ya no escribiera ningún otro libro porque cualquier otro, por hermoso que fuera, ya no lograría llegar a ser tan agradable y simpático como la introducción en la vida devota o iniciación a la santidad. El santo se contentaba con dar gracias humildemente a Dios, que es el Padre de todas las luces. Prólogo del autor. San Francisco de Sales. Con la misma maestría con que una florista sabe arreglar los ramos de flores y un hábil pintor sabe combinar los colores, así el Espíritu Santo sabe presentar la santidad adaptada a los diversos modos de vida que tienen las personas. En este libro no pretendo escribir sino lo que enseñan los mejores autores acerca de este tema tan importante. Aquí presento las enseñanzas que los más autorizados autores espirituales han escrito acerca de cómo conseguir la santidad, pero adoptando todo esto a la santidad que se puede conseguir en una vida activa en medio del comercio y de los oficios diarios del hogar y del mundo. La intención de este libro es instruir acerca de la santidad a aquellas personas que creen que están, si se pueden conseguir en medio de las tareas y ocupaciones de la vida ordinaria de una persona en el mundo. Quiero demostrar que así como una piedra durísima, como la madre perla, puede vivir en medio del mar sin que en su interior logre penetrar el agua amarga,
Así ciertas almas vigorosas y constantes logran vivir en medio de las ocupaciones mundanas sin que a su alma lleguen las amarguras dañosas de la mundanidad, y que así como ciertas mariposas logran pasar sobre las llamas sin quemarse las alas, así existen personas que consiguen volar sobre las llamas de sus pasiones sin permitir que se les quemen las alas de su espíritu, sin ser derribadas hacia el fango de la maldad. Esto no es fácil, sino bastante difícil, y por eso es necesario dedicarse con mayor esfuerzo a tratar de conseguirlo. ¿De dónde salió este libro? Ciertas personas me pidieron que les redactara algunos consejos para poder vivir santamente en medio de las ocupaciones del mundo, y un padre jesuita, al ver estos escritos, creyó que convenía publicarlos, y así lo hemos hecho. División de la obra. El libro consta de 5 partes. La primera parte, cómo pasar del simple deseo de conseguir la santidad a una resolución firme de dedicarse a obtenerla. La segunda, los 2 medios más eficaces para llegar a la santidad, la oración y los sacramentos. La tercera, cómo practicar las diversas virtudes que llevan la santidad. La cuarta, las emboscadas y trampas que los enemigos del alma colocan en nuestro camino hacia la santidad y cómo librarnos de ellas. Y finalmente, cómo recuperar las fuerzas perdidas y ganar terreno en la lucha por conseguir las virtudes y la santidad. Trabajo grande y pesado es este, pero nos puede suceder como a los campesinos que se fatigan y sudan sembrando y cultivando, pero se alegran luego de recoger sus cosechas y sienten la alegría de no haber perdido su tiempo y su trabajo, cumpliéndose así lo que dice el bello Salmo 125. Al ir iba llorando, regando sus semillas, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Como la tigra. Dicen que cuando un cazador le quita sus críos a la tigra y luego, para distraerla, verse libre de la persecución que ella enfurecida le hace, le deja abandonado por el camino uno de sus cachorros, mientras él se lleva a los otros. El animal, sin hacer caso al cansancio que ya tiene de tanto correr y el peso del animalito, lo lleva presuroso a su cueva para librarle de nuevos peligros. Con cuánto mayor esmero una persona espiritual deseosa de librar su alma de peligros y males debe hacer los mayores esfuerzos para llevarla a un sitio seguro donde no pueda ser víctima de ataques mortales. Alguien le preguntó a una campesina que llevaba a su hijo a las espaldas: ¿Le pesa mucho este bulto? Y ella le respondió: es que esto no es un bulto, es mi hijo, y por eso no siento casi tan amada carga. Con ese cariño debemos llevar nuestras almas hacia la santidad, sin sentir tanto el peso y el camino, por el amor con el que vamos avanzando. Escribo acerca de la santidad sin ser un santo, pero con grandes deseos de serlo. Dicen que el mejor medio de aprender es enseñar, y esto me concede ánimo para escribir los siguientes consejos. San Agustín afirmaba que para aprender a vivir sirve mucho el enseñar. Enamoramiento por contemplar. Dice que el emperador Alejandro Magno, 323 antes de Jesucristo, encargó al famoso pintor Apeles que le hiciera un retrato de su amada Campaste. Y Apeles, de tanto fijar la vista en el rostro de la hermosa Campaste para lograr pintar su retrato, se enamoró de la joven y pidió a Alejandro que le permitiera casarse con ella. Y el emperador, generoso como era, se le concedió como esposa. Algo parecido nos puede suceder a quienes nos dedicamos frecuentemente a pensar en la santidad y a enseñar cómo conseguirla, que de tanto contemplarla lleguemos a enamorarnos de ella y a entusiasmados para obtenerla. Por esto emprendo la redacción de este libro, esperando que de tanto tratar de entusiasmar a otros por la santidad, llegue yo también a entusiasmarme para obtenerla y logré conseguirla. Como Rebeca. Cuenta el libro de Génesis en la Santa Biblia, Génesis 24, que Rebeca, por dedicarse a darles de beber a los camellos de Isaac, recibió en cambio como regalos brazaletes, collares y aretes muy finos y valiosos. Algo semejante espero que nos suceda a nosotros, que por dar el agua de la santidad a otras almas consigamos preciosos premios del Señor. Esto es lo que pido al buen Dios para mí y para muchísimas almas más.
A la autoridad de la Santa Iglesia Católica sujeto mis escritos, mis acciones, mis palabras, mis pensamientos y mi vida entera. Annecy, Día de Santa María Magdalena, 1609, San Francisco de Sales. Primera parte. Avisos y ejercicios necesarios para conducir el alma desde sus primeros deseos de obtener una vida santa hasta una firme resolución de conseguirla. Capítulo 1. Descripción de la verdadera santidad. Filotea. Alma que amas a Dios. Siendo tú persona creyente, estoy seguro de que aspiras a obtener la santidad por el solo hecho de que eso agrada mucho a nuestro Señor. Y como los errores del principio, si no se corrigen a tiempo, se van agrandando y son muy dañosos después, es necesario que sepas cuál es la verdadera santidad y cuáles las falsas. Clases de santidad. Hay una santidad verdadera y muchas falsas, y es necesario distinguir bien la verdadera de las falsas para no dejarnos engañar siguiendo un modo de comportarnos que no nos conviene de ninguna manera. Los artistas pintan en sus cuadros los rostros de mujeres, recordando el rostro de las damas que ellos han visto y admirado. Y algo parecido puede suceder a quienes tratan de conseguir la santidad, que sigan un modo de ser santo según sus propios gustos. Falsas santidades. Algunos se imaginan que obtendrán la santidad porque ayunan y hacen penitencias en el comer y el beber, pero no les importa que su corazón siga lleno de rencor y de malicias, y mientras su lengua no prueba licores, en cambio se tiñe con la sangre de la fama ajena, murmurando y criticando sin compasión y hasta calumniando. Otros se ilusionan de que si van a conseguir la santidad porque rezan muchas oraciones, pero no le dan importancia a que su trato con los demás es seco y llenos de cólera y de palabras ofensivas y humillantes. Hay quienes sí dan limosnas de buena gana a los pobres, pero no logran llenar su corazón de amabilidad y de perdón para quienes les han ofendido. Algunos sí perdonan a sus enemigos, pero no pagan sus deudas ni son exactos en sus deberes de economía. Estas personas pueden ser que sean tenidas como santas, pero en realidad no lo son. Una estatua en vez de una persona. Cuando los enemigos del profeta David lo buscaban para matarlo, su esposa Micol colocó en la cama una estatua de él y lo tapó con sábanas y cobijas. Y así cuando llegaron los atacantes, por más que lanzaron golpes, no lograron hacerle daño a David, porque lo que había allí no era su cuerpo, sino su estatua. Primera de Samuel 19. Algo parecido sucede con algunas personas que tienen aspecto exterior de santidad, pero en su interior no son sino estatuas de piedra, sino verdadera santidad. Sin verdadera santidad. ¿Qué es la verdadera santidad? Filotea, alma creyente. La verdadera santidad consiste en amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas, y amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Es un amor a Dios y al prójimo que nos lleva a hacer y decir en todo lo que más le agrada a nuestro Señor. Es una caridad que no solo nos lleva a hacer el bien, sino a hacerla muy bien. Las tres clases de vuelo. Las avestruces no vuelan jamás. Las gallinas vuelan, pero en trayectos muy cortos. Pero las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan a prisas y alto. Así pasa con las personas. Quienes viven en pecado son como las avestruces. No son capaces de levantarse del materialismo de sus pasiones y de sus malas inclinaciones. Los que se contentan con llevar una vida ordinaria son como las gallinas. Dan pequeños vuelos hacia la santidad, pero muy cortos y de poca altura. Las personas que se esfuerzan por conseguir la santidad son como las águilas, las palomas y las golondrinas. Levantan el vuelo hacia las alturas y llegan a una admirable perfección. La primera condición. Un joven le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y nuestro Señor le respondió, si quieres obtener la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos. Marcos 10. Una persona que no cumple los mandamientos no puede ser tenida ni por buena ni por santa. La caridad nos lleva a cumplir los mandamientos y la santidad nos mueve a cumplirlos con gran exactitud y entusiasmo. Otra condición. La santidad nos pide no solamente que cumplamos los 10 mandamientos con gran exactitud y esmero,
sino que nos dediquemos a practicar con prontitud y gusto el mayor número de obras buenas que podamos, aunque nos estén exigidas por preceptos, sino solamente aconsejadas o inspiradas por Dios. Quien está convaleciente de una grave enfermedad camina lentamente y casi sin fuerza, pero quien goza de buena salud no solamente camina, sino que corre hacia las alturas. Así sucede en la vida espiritual. Quienes apenas están saliendo de su vida de pecado avanzan pesadamente y con lentitud hacia la santidad, pero quienes ya han emprendido la vía de la santidad corren y dan saltos del progreso hacia la perfección. La caridad, o sea, el amor a Dios y al prójimo, es el fuego de la santidad, es la llama con la cual la caridad se vuelve pronta, activa y diligente, para cumplir no solamente lo que ordenan los mandamientos, sino también los consejos e inspiraciones celestiales. Propiedades y excelencias de la santidad. El peligro es desanimarse. Cuenta la Santa Biblia en el libro de los Números, capítulo 13, que cuando Moisés envió a los exploradores a que visitaran la tierra prometida para ver si el pueblo podía entrar allí, los que trataban de desanimar a las gentes les decían que esa era una tierra terrible que se tragaba a sus habitantes y que la habitaban unos gigantes que miraban a los israelitas como si fueran unas pobres langostas. Eso mismo sucede en el mundo. Alguien se propone a dedicarse a la santidad. Muchos le dicen que eso es dañoso, que ser santo es ser amargado y triste, y que la santidad causa melancolía y sentimientos inaguantables. Los animadores. En cambio, José y Caleb, después de visitar la tierra prometida, decían al pueblo que aquellas regiones eran hermosas, con grandes frutos, llevaron un racimo de uvas tan grande que lo tenían que transportar entre 2 personas, y que si se posesionaban de aquella tierra serían felices. Número 13. Entonces es lo que hacen los santos con sus escritos y los buenos directores espirituales. Inspirados por el Espíritu Santo y basándose en la palabra y promesas de Jesús, animan a las gentes asegurándoles que la vida de santidad es ya un paraíso anticipado en esta tierra. Las 2 caras de la moneda. El mundo tiene los ojos abiertos para fijarse en la cara oscura de la moneda, en que las personas que se dedican a la santidad rezan bastante, hacen penitencias en el comer y en el beber, soportan con paciencia las ofensas y calumnias, ayudan a los pobres, asisten a los enfermos, reprimen la cólera, refrenan sus pasiones, se privan de placeres sensuales y son obedientes a sus superiores, y solo se fijan en esa cara de la moneda. Pero lo que no ven los mundanos es que las personas espirituales son las más libres y más felices del mundo, que al llenar su vida de obras buenas reciben beneficios y ayudas de Dios de manera sobreabundante, que el vivir sin pecado les proporciona más paz y alegría que todos los goces y placeres del mundo, que la esperanza de que se están ganando un gran premio para el cielo y de que Dios les sabrá recompensar todo muy bien, les llena de gozo y de consuelo. Es así que es la cara brillante y agradable de la moneda. Como las ovejas. Al visitar las flores del tomillo y de algunas otras plantas, las abejas sacan de allí unos jugos muy amargos y los convierten en dulce miel. Así pasa en la vida espiritual. Para quienes no se han dedicado a conseguir la santidad, las mortificaciones, las largas oraciones, las obras heroicas de caridad y el dominar sus pasiones y alejarse de placeres dañosos les parece algo amargo y antipático. Pero para quienes emprenden seriamente el camino de la santidad, todo esto se les convierte en algo agradable, atrayente y lleno de consuelos espirituales. Así le sucedía a los mártires, los cuales sentían gusto en sufrir los peores tormentos, como tal, de proclamar su fe en Dios y su amor a Cristo y ganarse así un maravilloso puesto en el cielo. Como el azúcar. Cuando a una fruta no madura y muy amarga le echamos un poco de azúcar, puede adquirir un sabor agradable. Algo parecido sucede en la vida espiritual. El amor de Dios y la caridad hacia el prójimo quitan la amargura,
A las mortificaciones alejan las angustias de la pobreza y quitan la tristeza de la vida de soledad y oración. El tratar de conseguir la santidad es como fuego calentador en el frío invierno y como lluvia refrescante en el ardiente verano, y llena el espíritu de una agradable paz y serenidad. El retrato de la santidad. En la Sagrada Escritura existe un retrato auténtico de lo que es la santidad, y es la escalera de Jacob que Jacob vio en sueño, Génesis 28, por la cual bajaban ángeles del cielo a la tierra y subían de la tierra al cielo. Las dos varales de los lados de la escalera son la oración y los sacramentos. Los peldaños que sirven para subir son las acciones y actos de virtud que vemos haciendo y enviando cada día al cielo y que nos acercan cada vez más y más a la salvación. Los peldaños por los cuales bajan los ángeles a traer dones son los actos de caridad que hacemos en favor de los necesitados y que nos traen bendiciones y premios de Dios. Los que suben y bajan por esa escalera tienen alas para volar hacia Dios por medio de la santa oración y pies para caminar entre la gente llenándola de favores y obras de caridad. Tienen rostros alegres y angelicales, porque conservan la santa virtud de la castidad y gozan de aquella perpetua alegría que experimenta las almas que viven en paz con Dios. La santidad llena de dulzura y paz el alma. La caridad es una planta y la santidad es una flor. Nada hay que produzca mayores alegrías y más paz en el espíritu que vivir esforzándose por conseguir la santidad, que consiste en esforzarse por saber siempre lo que más le agrada a Dios y evitar todo lo que a Él le puede desagradar. La santidad es necesaria para toda clase de estados, oficios y profesiones. En la creación del mundo dice el libro de Génesis que Dios mandó que cada planta produjera frutos según su especie, Génesis 1 y 11. Y de la misma manera manda Dios a los creyentes, que son las plantas vivas de la iglesia, que cada cual produzca frutos de santidad, según el estado, el oficio y la profesión que tiene. Así de distinta manera tiene que producir frutos de santidad el gerente y el obrero, el terrateniente y el sencillo campesino, la señora casada y la joven soltera, el simple ciudadano y el gobernante. Es necesario adaptar la propia santidad al oficio y profesión que cada cual ejerce. Actuaciones indebidas. Sería lógico, Filotea, alma creyente, que un obispo quisiera vivir en la soledad, apartado de todo como un monje cartujo, que los casados no se preocuparan nada en amontonar una pequeña fortuna para el futuro de sus hijos, como si fueran frailes en un convento, o que un obrero o un campesino se la pasara todo el día rezando en el templo como si fuera un religioso contemplativo, o que un religioso de vida contemplativa se dedicara a vivir tratando con la gente de afuera como si fuera un obispo o un párroco. ¿No es cierto que esa santidad sería inaceptable y fuera de lugar? Pues esto sucede frecuentemente y por eso el mundo critica ciertas santidades, que son indiscreciones e imprudencias más que santidad, y por la actuación de algunas personas que se creen santas y no lo son, la gente murmura contra la santidad como si ella fuera la causa de estas actuaciones equivocadas. Falsa santidad. La santidad verdadera lleva a cumplir exactamente los deberes de oficio y profesión que cada persona tiene. Si lleva a descuidar esos deberes, es una santidad falsa. Así como la abeja saca la miel y el polen de las flores sin hacerle ningún daño, sino más bien perfeccionándolas, de la misma manera la verdadera santidad no lleva a descuidar los deberes del propio estado y profesión, sino a cumplirlos con mayor perfección, de la misma manera que ciertas piedras preciosas adquieren mayor brillo, echándolas entre miel. Así cualquier profesión y oficio, si la persona tiene santidad, se vuelve más agradable y mejor ejercida, la familia vive en mayor paz, los esposos se aman más, el desempeño en los empleos públicos se torna más exacto y todas las actividades se cumplen mejor y con mayor facilidad y agradabilidad. Santidad en los oficios. Sería un error y hasta una herejía decir que la santidad no se puede practicar en los cuarteles, en los negocios, en las oficinas de las profesionales, en los hogares de los casados.
Es verdad que allí no se podría practicar la santidad al estilo de quienes viven en un convento, pero sí se puede ser santo o santa en cualquier profesión honesta y en cualquier estado de la vida. Santos en la Biblia. Veamos casos de gran santidad en la Biblia en la vida ordinaria. Abraham, Isaac y Jacob llegaron a ser santos pastoreando ovejas y cuidando su familia como casados. David como gobernante. Job y Tobías como enfermos. Sara y Rebeca como mujeres casadas y madres de familia. Judith y Esther como defensoras de la patria. Y en el Nuevo Testamento, San José en su taller de carpintería, Lidia vendiendo telas y Santa Marta cuidando de su casa, Cornelio dirigiendo un batallón, etc. Capítulo 4. Que necesitamos un guía para hacer progresos en la santidad. El caso de Tobías nos narra las Sagradas Escrituras que habiéndole mandado Tobías a su hijo que fuera a una ciudad lejana a pedir que le devolvieran un dinero que le debían, el joven le respondió: no conozco el camino, y el papá le aconsejó: vaya y busque a alguno que lo guíe. Tobías 5:2. Este es el mejor consejo para quienes desean andar y progresar por el camino desconocido hacia la santidad: buscar un guía que los sepa guiar bien. San Juan de Ávila repetía que la manera más segura de cumplir la voluntad de Dios es seguir los consejos de un buen director espiritual. Y Santa Teresa, cuando le llegó el deseo de imitar a una famosa penitente, pero contra los consejos de su director espiritual, oyó que nuestro Señor le decía: lo que yo más estimo es la obediencia, y siguió obedeciendo a su director espiritual y llegó a una altísima santidad. San Luis, rey de Francia, poco antes de morir, le dijo a su hijo: confiésese frecuentemente y siga puntualmente los consejos que le dé su confesor. Algo muy parecido recomendaba Santa Catalina de Siena. Un amigo fiel. Dice la Biblia: un amigo fiel es una gran protección. Encontrar un buen amigo es como encontrarse un tesoro, y los que tienen temor de ofender a Dios lo encuentran. Eclesiastes 6. Para lograr llegar a la santidad ayuda mucho tener un buen amigo espiritual que nos aconseje y nos ayude a librarnos de las trampas que nos tienen preparados los enemigos de nuestras almas. Es nuestra tristeza y depresión en nuestra tristeza y depresión nos animará y consolará en los peligros de pecar, nos ayudará a no caer, y cuando se nos enferme el alma, tratará de que no nos quedemos así de enfermos, sino que logremos nuestra sanación. Pero ¿quién encontrará ese amigo? El libro santo nos dice: los que tienen fe en Dios y confían en Él y temen disgustarlo. Roguemos pues mucho al buen Dios que nos proporcione un buen director espiritual, y Él, que nos ha prometido todo el que pide recibe, nos lo dará, aunque para ello tenga que enviarnos un ángel, como hizo con Tobías cuando le envió el arcángel San Rafael. ¿Cómo comportarse con él? Respecto al director espiritual, hace falta obrar con espíritu de fe, confiar en que el Espíritu Santo nos habla por sus labios y que Él pondrá en su boca las palabras que necesitamos para progresar en santidad. Manifestarle el estado de nuestra alma con toda sinceridad, y así los males del espíritu se irán corrigiendo y remediando, y se conseguirá alivio y fuera de las aflicciones y penas. Si el director espiritual es varón de especial santidad, conviene demostrarle mucha confianza en sus consejos y una gran veneración hacia su persona, como lo hace un buen hijo con su venerable padre o una virtuosa hija con su santa madre. ¿A quién elegir? San Juan de Ávila decía: para escoger al director espiritual hay que cumplir lo que dice el libro de Eclesiástico en la Biblia: uno entre 1000, sea tu confidente. Porque hay muchos que no son capaces de ejercer bien este oficio. Debe ser alguien que esté lleno de caridad, de ciencia y de prudencia. Si le falta alguna de estas tres virtudes, ya le falta mucho. Hay que pedirlo mucho a Dios, y cuando lo hayamos encontrado, darle gracias a nuestro Señor por este regalo tan especial, y no andar curioseando buscando otros. Si somos humildes y obedientes con Él, haremos un buen viaje hacia la santidad. Capítulo 5. Es necesario comenzar por purificar el alma.
Dice el libro Cantar de los Cantares, es necesario desherbar y podar para que se produzcan flores y frutos. Filotea, alma creyente, si queremos que en nuestro espíritu se produzcan flores y frutos de santidad, hay que empezar por desherbar y podar, para echar fuera todas las obras muertas, todo lo que es mancha, culpa y pecado. El hombre viejo, decía San Pablo, despójense del hombre viejo con sus vicios y concupiscencia y revístanse del hombre nuevo, conforme a todo, en todo a Jesucristo. Efesios 4:22. Lo primero que hay que hacer, el inicio de nuestra santificación, está en quitarnos todo afecto hacia el pecado. Algunos santos lo consiguieron de una vez para siempre por milagro de Dios, como por ejemplo San Pablo y María Magdalena al convertirse. Pero esto es un milagro tan único y raro como la resurrección de un muerto, y nosotros no podemos esperar que lo vamos a conseguir de esa manera instantánea. La sanación de las enfermedades del alma es como las del cuerpo, despaciosa, poquito a poco, y si no dejamos de tomar los remedios y provisiones necesarias. Si miramos en un dibujo los ángeles de la escalera de Jacob, página 32, vemos que aunque tienen alas no vuelan, sino que van subiendo escalón por escalón. Así nos va a suceder siempre en cuanto a la santidad. Hay que ir progresando poco a poco, paso a paso. En esto nos sucede como a la luz del alba de la madrugada, que no aleja de una vez todas las tinieblas, sino que las va alejando poquito a poco. La mejor de las curaciones. El refrán popular afirma, la mejor de las curaciones y sanaciones es la que se obtiene lentamente. Los médicos le tienen desconfianza a ciertas pomadas que sanan rapidísimamente la herida por fuera, pero la dejan muy débil por dentro. Prefieren otras que obren con mayor lentitud, pero con mejor seguridad. Peligros de desanimarse. Filotea, alma que amas a Dios. Que no te suceda como a ciertas almas piadosas que empiezan con entusiasmo a recorrer el camino de la santidad, pero viendo que el progreso es tan lento y que sus faltas y defectos disminuyen tan poquito a poco, se desaniman y dejan de esforzarse por llegar a la perfección. Este desanimarse es un peligro muy dañoso, como lo es el otro extremo, que es el que tienen ciertas personitas que apenas comenzando su tarea de santificarse, ya se creen perfectas y se dedican a volar sin alas. Estas almas están en gran peligro por haberse precipitado a creer que ya están en capacidad para subir fácilmente hacia la santidad. ¿Cuánto ha de durar el ejercicio de purificar el alma? El ejercicio de purificar el alma tiene que durar todos los días de nuestra vida. Por eso no nos desanimemos al sentir que todos los días tenemos que luchar contra nuestras imperfecciones, porque en eso consiste nuestra santidad, en combatirlas. Pero no podremos combatirlas si no las vemos y no las reconocemos. Nuestra victoria no consiste en no sentirnos imperfecciones o malas inclinaciones, sino en no consentirlas ni aceptarlas. Para mantenernos en la humildad, a veces nos resulta útil quedar heridos en la batalla contra nuestros defectos. Lo que nunca podemos aceptar es darnos por vencidos o dejar de combatirlos. Los defectos e imperfecciones no nos pueden quitar la amistad con Dios, pues esta solamente se pierde con el pecado mortal. Lo importante no es salir siempre vencedores, sino no desanimarnos jamás y no dejar nunca de combatir. Que sea de gran bendición para todos ustedes. Las referencias son del libro de la Filotea, Santidad para Todos, la Filotea, Inicio a la Vida de Santidad, escrito por San Francisco de Sales, que fue el que presentó la 6ª versión edición suramericana. Dios los bendiga.